Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace unos días, 80 años después del día en que fue ejecutado por los nazis cerca de París, el combatiente de la resistencia francesa de origen armenio, Misak Manouchian, ocupó su lugar en el mausoleo del Panteón de París junto a los héroes nacionales franceses. Hay cosas que no se pueden olvidar. Y tenemos el deber de contar lo que pasó para intentar que esos hechos no vuelvan a reproducirse. Esta es sin duda la intención de nuestro invitado de hoy, el actor y director de teatro chileno Sebastián Castro, que presenta en el Teatro del Duende la obra D'autres jours viendront, vendrán tiempos mejores. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes. Sebastián Castro, bienvenido a Radio Gracias. Francia Internacional. Muchas gracias, Julio. Has venido maravillosamente acompañado por Anita Vallejo, la directora musical de la obra. Muy buenas tardes, Anita. Hola, buenas Bienvenida tardes. también a Radio Francia Gracias. Internacional. Y también a Alma Kerouani, actriz y cantante también que participa en la compañía del Duende. Anita, tenías 20 años cuando Salvador Allende llega a la presidencia de Chile y vas a participar como actriz en el Teatro Aleph, que en 3 años se va a convertir en un teatro emblemático, ¿no?, de ahí en Chile. Eran años, imagino, excitantes. Eran años terriblemente excitantes. Éramos un grupo de teatro comprometido, vamos a decir, porque trabajábamos mucho en las poblaciones y además éramos todos, veníamos de diferentes escuelas de la universidad y quisimos formar este grupo de teatro que se llamó el Teatro Aleph. Y fue realmente increíble vivir toda esa época en que Allende llegó al poder y que era todo como magnífico. Y creíamos a fondo lo que estaba pasando en ese ¿De dónde momento. sale el nombre del Aleph? Es un cuento de Borges, ¿no? Sí, creamos el grupo y de repente teníamos que participar en un festival de teatro en Chile, con un espectáculo que se llamaba Hip Hip Ufa, de Dalmiro Sáenz, y necesitábamos un nombre. Entonces empezamos a inventar varios nombres, los de aquí, los de allá, y había un compañero que era actor con nosotros, que se llama Eduardo, que él hacía estudios de matemática. Y justo un día llegó y dijo, hoy día hablamos de ese número, que es un número que se ve de todas partes y que se llama el Aleph. Y dijimos, es bonito, Aleph. Y nos cayó bien el nombre y dijimos, entonces nos vamos a llamar Teatro Aleph. O sea, Y así fue simplemente así que le pusimos Aleph. Más matemático que borgiano el nombre, ¿no? Mucho más matemático, sí. Sí. Pero un 11 de septiembre de 1973 las cosas se van a torcer. A pesar del golpe militar, vais a seguir un año actuando, ¿no? Sí. Era muy arriesgado eso. Era arriesgado y además hicimos un espectáculo que se llamaba Al principio existía la vida y que realmente lo actuábamos en el Teatro del Ángel en esa época y siempre era como muy arriesgado hacer eso en esos momentos. Pero uno como no nos dábamos mucho cuenta tampoco de lo que estábamos haciendo, porque nosotros adorábamos el teatro y bueno,
de repente pasó lo que pasó nomás. Entonces Imagino que a los empezamos a tener militares. contactos con diferentes jóvenes de esa época que hacían afiches, que creaban cosas y que empezaron a venir a trabajar con nosotros. Y bueno, ahí pasó una cosa muy, muy dura para nosotros. Precisamente la policía política de Pinochet llamó a la puerta en vuestra casa para Sí, detener a Óscar Castro, ¿no? sí, porque en esa época la dictadura quería deshacerse de todos los, los militantes del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionario. Entonces andaban buscando a los que eran y los que no eran finalmente. Y nosotros, en nuestro grupo había un chico que nos hacía los afiches de las piezas. Y a él lo tomaron detenido. Y él participaba en el MIR. Y él, con la tortura, porque, bueno, empezó a hablar finalmente y dio los nombres y los nombres y las direcciones de donde vivíamos nosotros, vivía la Marieta, porque en esa época había también otra persona del MIR que había tomado refugio en la casa mía, donde estaba mi familia, y en la casa de Marieta. Él se había movido en eso. Y voilà, así llegaron a la casa de mi mamá y a buscar al Óscar. Óscar estaba ese día en... Sí, estaba ahí porque estábamos festejando, estábamos de fiesta. Estábamos festejando normalmente el cumpleaños de mi abuelita, que después yo pienso que realmente no era el cumpleaños de mi abuelita, porque la memoria se... y estábamos de fiesta, entonces estábamos todos, y toda la familia, y llegaron en la noche. ¿Se lo llevaron a Óscar? Ahí se lo llevaron, claro. ¿Cómo lograsteis salir del país? Porque nosotros habíamos venido, antes del golpe, nosotros vinimos al Festival de Nancy a participar. Entonces, en ese viaje conocimos franceses que hacían teatro aquí o que trabajaban en el Teatro del Soleil. Entonces, teníamos contacto. Y cuando, bueno, se supo que en el grupo habían habido detenidos y desaparecidos, desde aquí, desde Francia, nos ayudaron mucho para poder salir. Y en esa época la embajada daba visas. Y nosotros conocíamos al encargado cultural de esa época, que era Roland Husson. Y él nos ayudó, nos dieron las visas para poder salir del país, una vez que el campo fue cerrado. Además, el director del Festival de Nancy era Jacques Lang, También, que luego claro, se convertiría en ministro de la Cultura de Mitterrand. Entonces así llegamos acá a Francia, porque podríamos haber llegado a cualquier otro país, pues habían varios países que daban visas en esa época. Fue en el 1976 donde voláis hacia Francia. Sí. Es cierto que una foto en la que se te ve subiendo la escalerilla del avión con tus hijos y con Óscar Castro ha sido el germen de este espectáculo que estáis haciendo. Sí, porque la historia de las fotos es bien importante en esta pieza, porque yo siempre he tenido varias fotos de la familia, de esa época, esas fotos donde vamos subiendo, otras fotos donde estamos sentados también en el jardín de la casa, y siempre a veces se las mostraba a la Andrea, pero nunca habíamos tenido conversación de esta realidad, de esta cosa que nos pasó. Hasta que un día la Andrea me dijo, yo tengo ganas de hacer algo con todo esto. Ya, yo dije, bueno, ya, yo a mí no me gusta mucho hablar, creo que ahora estoy hablando, no soy una persona que cuenta Digamos que mucho. Andrea es tu hija. Entiende, Andrea es mi hija. Entonces yo le dije, sí, sería interesante. Me dijo ella, sí, es una cosa de memoria, de traspaso, de traspasar esta realidad, esta cosa que tú viviste y que nosotros también vivimos. Y así empezó, y empezamos con Alma, las tres a juntarnos en la casa de Andrea a hablar de esto. Entonces ella me hacía preguntas y yo le decía, sí, esto pasó así, o a lo mejor no me acuerdo mucho. Y bueno, así se fue haciendo este espectáculo, o sea, esta
esta memoria, digamos. En la foto vemos a Andrea en los brazos de bebé casi. Sí, en los tenía brazos un de año. Óscar Castro, y también vemos a Sebastián subiendo el primero, la escalerilla. Sí. Que, imagino que no te quedan recuerdos, ¿no? Eras muy pequeño. Entonces. Mira, fíjate que yo tengo 2, 3 imágenes en mi cabeza, porque cuando nos fuimos de Chile tenía 4 años. Y tengo un recuerdo cuando fui al campo a ver a mi papá, porque yo me acuerdo de haberme caído y después tengo una imagen de que estoy en una mesa grande así y con militares que como que están viendo cómo está mi pata, no sé, son cosas un poco, digo, cosas de memoria de niños, entonces no son muy claras, pero son imágenes bien fuertes. Y es verdad que esa historia, esa parte de la historia, nunca realmente la hemos nosotros puesto en escena. El Óscar, mi papá, en todas sus obras hablaba pero a través de personajes también, y momentos donde eran más autobiográficos. Y lo interesante con la Andrea es que de Sagana, que le vino mirando la foto, que es la Andrea, que es mi hermana, entonces ahí es verdad que estamos las 3 generaciones, y esa obra es la historia de esas 3 generaciones. Ella tomó ese paso. Quizás yo pienso, no sé, para mí era muy complicado hablar de eso. Es decir, como que todo está más cerrado que por la Andrea, la Andrea, es mi punto de vista, ella no está hoy día para decirlo, pero hablándolo con ella tenía 1 año, entonces de repente quería saber un poco más. Y el hecho también de abordar la historia del exilio, pero de la parte femenina de la familia, porque finalmente somos una familia artista. El Óscar, que tiene una importancia grande como autor y actor, la Anita como compositora de música y actriz, nosotros que seguimos con nuestra historia, que es el duende, y la Alma, que es también mi sobrina, que es la hija de la Andrea, y de repente esas 3 generaciones de repente se ven hablando como tú dijiste, de los Manoukian en introducción, que la importancia del deber de memoria. Y finalmente se lo construyeron ella. Un día me invitaron a leer a la lectura. Fue algo muy emocionante, muy fuerte, porque de repente me vi confrontado a eso, y que era también de manera, porque es una obra también, es como un documental autobiográfico, y es bien interesante en ese sentido, porque hay una distancia. Como actor, porque tengo que actuar un papel, y nosotros todos hacemos un papel. La Anita también finalmente actúa como su propio rol, pero es un papel. La Alma también. Y detrás de eso también está esa historia, que es la historia de todos los chilenos de esa época, de un pueblo, y también diría yo, del mundo finalmente. Sobre todo viendo la actualidad internacional en estos momentos, adquiere una importancia mayor todavía. Sí. Recordar lo que pasó hace poco más de 50 años. Exacto, sí. Sobre todo que mira, si hacemos un paralelo con lo que pasa, por ejemplo, en Argentina, con las últimas elecciones, decir que finalmente son países como Brasil, también antes de que Lula volviera al poder, la extrema derecha, el fascismo, está presente, sigue presente, y hay un trabajo una pelea cultural sobre la memoria, yo creo que es muy importante. Y la gente tiene que saber lo que pasó. Y finalmente, de Chile, 50 años después, por el momento estamos todavía aquí para poder contar la historia, que es una historia personal. Y eso es súper importante, poder traspasar eso a través del alma, y a través de la alma a nuestros propios hijos, que son franceses ahora, y quizás dicen, sí, venimos de Chile, tenemos la doble nacionalidad, pero también hay esta historia. Y fíjate que la historia de la arrestación del Óscar, todo lo que se cuenta en la obra, mi papá nunca me lo contó. Es algo que y eso es lo interesante también. Es decir, el arte, él utilizaba el arte y escribía sus obras, pero nunca habló de ese momento precisamente, porque yo creo que eran momentos muy fuertes también. Entonces, también alrededor de eso, también recuperamos también nuestra historia, y lo hacemos algo positivo y artístico, y es importante. Me gustaría saber cómo ve Alma Kerouani, tu sobrina, la 3ª generación, nacida ya aquí en Francia. Sí. ¿Cómo ves estas historias de chilenos? Bueno, yo siempre fui muy interesada en saber cosas de mi familia. Siempre pregunto, y yo me fui a vivir 1 año en Chile, entonces estoy como cercana a esa cultura y a ese país, pero nunca supe exactamente lo que pasó. Y cuando mi mamá me habló de ese proyecto, yo estaba muy, muy motivada, porque yo quería hacer un proyecto sobre la música de la Anita, y sin hablarlo con mi mamá. Así cuando ella me habló de ese proyecto fue como, ok, hay algo aquí que hay que hacerlo. Y para mí fue muy fuerte entrevistar a la Anita, conocer su punto de vista también, y sí, y
transmitir esa historia, la herencia. Enorme. Hablando de esa historia, Anita, llegáis a París primero. ¿Fue difícil transportar el Théâtre Aleph aquí a Ivry-sur-Seine? ¿Cómo nace ese teatro? Era la vida de Oscar, ¿no? Sí, los primeros momentos cuando llegamos fue difícil porque además no hablábamos francés, nada. Uno estudia el francés en el colegio en Chile, pero te das cuenta que no sabes, no entiendes nada, ni qué sé yo, y vienes con la pena y todo, y decir. Y yo creo que el teatro lo rehicimos aquí con exiliados que ya estaban aquí, ¿entiendes? Pero era en español. Entonces estábamos reducidos, no teníamos solamente el público que comprendía el español y gente que iba porque nos quería. Y así poquito a poco fuimos rearmando la Aleph en el exilio y aprendiendo el francés al mismo tiempo y hablando así como hablaba el Oscar, ese francés que era como hablar chileno pero con acento francés. Y yo que empecé también a trabajar en los colegios para ganar un poquito la vida, y empecé a aprender el francés con los niños, a hablar palabras así, el pan, la mantequilla, ¿cómo se dice? Ese fue mi aprendizaje. Entonces, de repente nos dimos cuenta que en el teatro podíamos hacer una pieza en francés. Y ahí nació, yo creo que el Mateluna. Por supuesto, importante. Cuéntanos, Sebastián, perdona, ¿cómo nace el duende? ¿Años más tarde? Sí, años más tarde, porque de repente también... mira, es súper interesante tu pregunta, porque volviendo también a la historia de la obra, el Aleph, cuando nació, eran puros amigos, estudiantes y todo, y crearon el Aleph, y hubo esa historia donde tenían su propio teatro en Santiago y todo. Llegó el golpe, todo se explotó y terminó la historia. Y años después, el Oscar... y la Anita, que nos formaron a nosotros, yo, la Andrea, más mis mejores amigos, que eran amigos, digo, hay como un paralelo. Y entonces quizás porque yo escuchaba las historias que me contaba mi papá y mi mamá, y yo de alguna manera quería decir la misma cosa. Y de repente de ahí nació el duende. Y en 2008 de repente nos separamos con el Oscar en cuanto a compañía, de manera artística, y creamos ese duende. Y el duende también, si nos contamos la historia de la genesa, aparte del hecho de haber sido formado por el Oscar y la Anita, es también un grupo de amigos. Y ahí lo interesante es que estamos ahora haciendo el grupo de amigos que era de la generación de la Anita, que son los papeles que hacemos en la obra, y que cuentan esa historia. Entonces, los mismos amigos de siempre actúan los amigos hace 50 años, pero que finalmente no pudieron ir al final del sueño que tenían, por el golpe. Pero artísticamente lo logramos, de alguna manera, porque finalmente estamos aquí. Hay dos teatros, el Aleph sigue existiendo, hay un Aleph aquí en Francia, un Aleph en Chile, que es otra sala que mi papá hizo justo antes de morir, y el duende que existe también aquí. Entonces, de toda esa historia quedan 3 teatros. Imagínate. No sé lo que va a hacer la alma después también en los otros. En el fondo, el duende es una manera simbólica de matar al padre, como decía. Es una manera, sí, totalmente simbólica, de todos modos. Pero sí, porque de repente uno tiene que contar sus propias historias. Pero ahí hay otra cosa interesante, porque fíjate, la cosa de Chile, yo sé que, bueno, es bien personal, pero al principio quería como no hacer referencia a eso, porque yo quería tener mi propia te digo, historia creativa. Pero de repente eso no puedes escapar a tu historia. Eso es interesante. Y en el arte de repente hay una necesidad de contar las historias. Volviendo al espectáculo que estrenáis este jueves ahí en el Duende, D'autres jours viendront. Es teatro documental, pero también es teatro musical, ¿no, Anita? La música quizás es la mejor manera de estimular recuerdos. Sí, porque hace ya varios años que yo he empezado a trabajar la música en el Duende, antes en el Teatro Aleph y ahora en el Duende, de casi todos los espectáculos que se crean y de los ateliers de teatro que hacemos. Entonces hago las músicas. Y sí, para mí es difícil explicar cómo yo hago la música. ¿Entiendes? Yo trabajo mucho mirando lo que pasa arriba del escenario para poder inventar después y decir, bueno, aquí puedo tocar esto, pero en general lo hago en el momento en que se actúa. Es difícil para mí, por ejemplo, estar en mi casa y ponerme
Componer. No lo hago nunca. Generalmente es muy ligado a lo que está pasando en el escenario, a la escena que está pasando, a la persona que la hace. Bueno. Yo creo, mis creaciones son así, de música. No podría decirte cómo, de repente, por qué se me ocurre hacer eso. No sé, me cuesta explicarlo, no sé cómo. La música de cantantes como Violeta Parra o Víctor Jara han hecho mucho más contra la dictadura que los militantes a veces, ¿no? Por supuesto. Fantástico. Estoy seguro que Óscar Castro, si os viera en el Duende, estaría encantado, ¿no? De ver cómo prospera sus ideas también. Sí, yo creo que no, en de conversaciones que tuve con él antes que de su partida, digamos, él estaba muy orgulloso de ver que la historia seguía de su manera. Y hay algo interesante para volver un poco también en lo que estamos hablando con la historia de la música, porque es verdad que para la Anita a veces, como dice, complicado un poco hablar de su creatividad y de lo que hace y de la importancia que tiene la música en toda la trayectoria artística de Óscar, Anita, Pierre Barou, la Sylvie Miqueux, René Olivares, que era un equipo de la LEF muy importante en ese momento, que hicieron cosas increíbles, del cabaret de la dernière chance hasta el Meurtre al Paraiso con Pierre Richard. Bueno, hay toda una serie de que nosotros aprendimos harto en eso. Y quería apoyar que la Anita, yo cuando yo iba a Chile, yo pensaba que la familia artística venía más del lado de mi papá. Y no, viene más del lado de mi mamá, donde son todos músicos, cantan todo. Entonces, y esa cosa se nota en la obra, porque para nosotros era muy importante que la música esté muy presente en esa historia. Y ¿por qué digo eso? Porque es verdad que cuando uno habla de la obra es como decir, entonces es una obra muy seria, muy dura y todo. Es verdad, como la vida puede ser seria y dura. Pero la obra que presentamos tiene un lado muy ligero, muy alegre, porque hay toda esa música y las composiciones de la Anita, hay 7 músicos con nosotros en el plató, que es algo que en general siempre hay músicos, pero ahí somos como, debemos ser como 9 actores y 7 músicos, somos hartos en el plató. Y la música tiene ese lado tan importante como el texto en esa historia, porque también es la historia de una música que es actriz y que representa a la Anita. Y como tú decías, la música de la Violeta Parra o del Víctor Jara es eso lo que toca, es la emoción que toca y que hace avanzar las cosas. Y es nuestro papel en nosotros, porque finalmente la historia de la Anita, el Óscar, de los Aleph de ese momento, no eran militantes políticos. Es decir, lo que pasó en Chile en ese momento, que los arrestaron a todos, es porque eran artistas también. Y los artistas son más peligrosos, yo creo, todos son peligrosos de alguna manera, pero yo creo que son muy peligrosos. Mucho poder. Tienen mucho poder, exacto. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este jueves, a partir de este jueves, en el Teatro El Duende de Ivry-sur-Seine para una de las representaciones de D'autres jours viendront. Vendrán tiempos mejores en español. Muchísimas gracias, Anita Vallejo. Gracias a ti. Nosotros. Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias, Jordi. Muchísimas gracias, Alma. Gracias. También mucho éxito. Permitidme también que dé las gracias a Robin Cousneau y a Víctor Mathieu, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en todo el continente americano, en Santiago de Chile, seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.